amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes soleadito. Los saluda con gusto Nidia Ceguera. Alejandro Escobar. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Nidia, muy contento y muy interesado en el tema, porque creo que en mi experiencia y creo que en la parte laboral, Nidia, que también compartimos esto, este es un tema que muchas veces se ha mitificado, que me parece que de repente hay como falta de conocimiento y que con nuestro experto de hoy, Ulises, bienvenido. Hola, Creo buenas tardes. que Ulises nos dará así una guía, una clasificación de todo esto y obviamente como esta parte de como puntos importantes a tomar para la detección. Así es, Alex, bien lo decías, el poder el día de hoy tener un gran colega, un gran amigo, un excelente neuropsicólogo, efectivamente nos va a compartir como estas diferencias cuando establecen algún mal diagnóstico entre los niños distraídos o bien que siempre los etiquetan con el trastorno por déficit de atención. El día de hoy, pues bueno, sí nos acompaña un gran especialista, su nombre es Ulises Espino. Él es licenciado en Psicología Educativa, es neuropsicólogo y también tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Entonces es el idóneo para este tema. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Para iniciar, Ulises, a mí me gustaría que nos pudieras compartir un poquito acerca de la diferencia que hay entre los niños que son distraídos y los niños donde ya se establece un diagnóstico de trastorno de déficit de atención que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Sí, sucede mucho que existe alguna señal de alarma en el aula y se puede confundir. Esta señal de alarma puede ser que simplemente no termine las tareas, o sea muy activo, sea inquieto, o tenga falta de límites. Pero ya para hablar de un trastorno, tienen que ser características más específicas y sobre todo no quedarse en el área escolar, sino también estar presente en el espacio familiar, en el espacio social del niño. Digamos que si el niño funciona bien en su familia, funciona bien en un ambiente social, pero es específicamente la escuela y específicamente el aula, donde o no quiere trabajar o se levanta mucho, algunos niños de edades tempranas intentan estar siempre bajo la mesa, y inmediatamente surgen algunos términos que son inclusive clínicos como hiperactividad, sin tener una visión general del caso. Ahí es donde podemos decir, quizás estamos ante un diagnóstico acelerado o estamos cambiando el panorama que tiene el niño, lo cual puede ser delicado a largo plazo. Claro. Sí, fíjate que esto que comentas, dices, en mi experiencia laboral es algo que pasaba como constantemente, ¿no? El docente era así, es que practica mucho, es que distrae a sus compañeros, es que no se está quieto, etc. Y entonces la pregunta que siempre al papá es, ¿cómo lo sabe? ¿No? O sea, ¿qué estudios, qué valoración se ha hecho? Porque también creo que me pareció muy correcta esta visión que acabas de hacer. Entonces, no solamente es en la escuela, sino es en todos los ámbitos, en todos los contextos donde el niño se desarrolla, social, cultural, familiar, obviamente en la parte escolar. Y que, por ejemplo, cómo los papás pudieran empezar a detectar que sí puede ser un TDA. O sea, si no son especialistas, ¿cómo podrías tú recomendarles o cuál es como pues sí, la recomendación que tú les das a los papás para empezar a descartar esto? Porque entonces luego llegan los papás muy angustiados y es que la maestra me dijo que mi hijo o mi hija tiene un TDA, entonces pónganse tranquilo. Primero vamos a ver qué sucede, cuáles son estas conductas que a lo mejor tú nos pudieras puntualizar para sí como catalogarlo ya como TDA. Sí, mira, antes como de puntualizar algunas señales de alarma,
quisiera hacer como referencia de mi experiencia cómo suceden estos diagnósticos o diagnósticos acelerados, por llamarlos de alguna manera. Inicialmente hay una necesidad en el aula, que el niño tiene un bajo rendimiento, puede ser por conducta, porque no pone atención, o porque está olvidando quizás ciertos aprendizajes. Y la mayoría de los casos lo mandan al neurólogo. Neuropediatría en el mejor de los casos. Y el neurólogo aplica ciertos instrumentos que pueden ser algunas guías como de preguntas, también en el mejor de los casos, donde revisa estas conductas o signos, por llamarle de alguna manera, algunas señales. Pero es muy raro el caso donde la escuela realmente se comunica con este neurólogo pediatra y donde realmente sí tienen una vinculación de lo que está sucediendo. El TDA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno de diagnóstico que se le reconoce como clínico. Esto quiere decir que no hay una prueba, un instrumento específico que nos pueda decir existe o no existe. En ese sentido, los clínicos, los especialistas, el trabajo que realizan es observar el panorama y ayudarse de una evaluación que les puede ayudar. Pero es importante que esté vinculada la información de la escuela con la casa para que el especialista que diagnostique el caso tenga la información completa. Y en muchos casos realmente no es eso. Los manda a la escuela y no se comunican. ¿Qué recomendaría yo? Primeramente, pues como padres de familia, no tratar como de interpretar si es o no es. No estamos como en ese panorama para nosotros incrementarle al niño una carga, una etiqueta más de lo que pudiera o no pudiera tener. Yo recomiendo una dupla de evaluación y creo que el primer filtro puede ser un psicólogo. El psicólogo haga una evaluación donde puede entrevistar a los padres de familia, a los maestros de la escuela y al niño. Y esta evaluación en dos ámbitos. Un primer ámbito emocional, porque en muchas ocasiones que el niño no aprenda, que el niño se inquieta, que el niño no quiera terminar las actividades, puede haber un componente emocional. Puede ser un niño que esté enojado, que no tenga límites. Hay niños que también están tristes y su manera de representar estas conductas es también con cierta ira o con cierta actividad o desobediencia. Y después evaluar la función mental o cognitiva del niño. Para no quedarnos tanto con ese término cognitivo, podemos decir que es como la capacidad del cerebro. Y hay varias capacidades que tiene el cerebro, como el lenguaje, la memoria, y una de ellas es la atención. La atención la podemos entender como un filtro. Es decir, tenemos la capacidad de no distraernos. Podemos estar aquí en este momento y puede pasar un avión, puede pasar una moto, un carro, puede tocar vendiendo pan, por ejemplo, pero nosotros podemos seguir atentos a esta plática porque no nos distraemos. Y un niño que se distrae ya no logra filtrar esa información que es importante, que en el caso de la escuela pues es un maestro. Entonces hay pruebas que ayudan a evaluar esa capacidad de la atención. Digamos que el psicólogo debe ser el primer filtro, decidir si no hay tanto un componente emocional, si es más un componente como la capacidad del niño, y entonces sí ya vincularlo al siguiente nivel de atención que sería neuropediatría. Y neuropediatría también tiene algunas evaluaciones como el electroencefalograma, que nos habla de la actividad del cerebro en áreas muy específicas como la corteza prefrontal, que es en la frente, para que nuestros amigos que nos están escuchando los ubiquen más, donde se ubica como el control de la atención, donde decidimos qué atiendo, qué no atiendo, qué me motiva, qué no me motiva. Claro, estas recomendaciones que nos haces me parece que son muy importantes, pero también dentro del aula una característica que creo que debe tener los docentes es como este interés genuino por el pequeño, porque también muchas veces piensan que entonces un niño que pone atención es un niño que está inerte, inmóvil, sin generar problema, pero también puede ser un niño distraído que está sin moverse. Sí, tienes toda la razón. De hecho hay básicamente dos tipos de TDA y una tercera tipo que sería el combinado. El primer tipo es el inatento y sus características son estas, que es la ausencia
donde parece que no te escucha, que se aburre rápidamente, que no le gusta poner esfuerzo en actividades que son más intelectuales o mentales y que olvida muchos aprendizajes. Entonces estos niños realmente pasan desapercibidos, no le generan mayor problema al maestro titular y quizá puede estar como en un rinconcito y entonces pues este no aprende, pero no creo que sea como el trastorno como tal. Y el otro tipo, el hiperactivo, se llama mucho la atención porque tiene un exceso de energía, no puede estar sentado, se distrae con estímulos insignificantes, coloquialmente decimos pasa una mosca y pierde su atención. O tiene cosas cercanas como sacapuntas, colores, y con eso puede durar mucho rato jugando. También una característica que de repente puede ser muy común, que es como la actividad motriz, como si estuviera siempre haciendo movimientos con las rodillas o con las manos, o no puede estar sentado, se levanta mucho. Eso genera como mucho estrés en los docentes. Sí, pero de entrada tampoco por sí solo ya es un TDA, porque hay estilos de aprendizaje que son kinestésicos, que son más de niños que aprenden moviéndose y que, y que digamos la información que es más visual o más verbal les aburre porque ellos necesitan tocar, manipular, experimentar y comprobar. Entonces por sí solo tampoco lo es, pero creo que sí es una primera como señal de alarma. Entonces yo recalco cómo debería ser un buen camino para que los papás no utilicen esta palabra que es como rebotar, no reboten tanto entre una instancia y otra, que sería el maestro canaliza a psicología, psicología evalúa emociones y evalúa capacidades intelectuales como la atención, si encuentra datos de alarma lo pasa a neuropediatría, entonces neuropediatría ya puede pasar para ya un tratamiento, que en algunos casos es farmacológico, en otros casos es psicoterapia, pero ese sería como nuestro caminito. Sí, fíjate que ahorita que mencionaste esta parte de kinésica, yo creo que también una de las cosas que a veces luego en el aula y hasta nosotros mismos como especialistas nos falta mucho valor la parte del aprendizaje por las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, hay niños que, por ejemplo, lo decían, ¿no? O sea, si es una maestra que solamente apunta y apunta y apunta en el pizarrón, pero no genera movimiento y tiene un salón o la mayoría de los niños son kinésicos, entonces el salón se le va a hacer de control, ¿no? Entonces yo creo que también ahí falta mucho que el docente se meta y incluso también nosotros como especialistas nos metamos un poco a indagar a ver qué tipo de inteligencia tiene este chico, de qué manera está aprendiendo, cuál es su principal canal de aprendizaje. Entonces, cuando lo detectas, entonces sí se puede adaptar las actividades para que no presente este tipo de conducta, ¿no? O sea, si tienes un chico que es kinésico, pues entonces mueve, lo toca, que experimenta, captura. Tienes un chico un poquito más verbal, son más como la parte de la lectura, entonces genera eso. Que me parece, Alex, que eso es muy importante, pero le antecede un paso, que pudiéramos los que estamos siempre frente a niños, específicamente brindando el aprendizaje, fomentando el aprendizaje, que primero detectáramos los docentes qué tipo de aprendizaje tengo el niño. Porque muchas veces no sé si pasa de que yo quiero que los niños aprendan como yo aprendo, ¿no? Y entonces si yo tengo un mayor predominio por la inteligencia musical, quiero que mis niños aprendan con música. Y entonces seguramente esto que nos comentabas, habrá niños que tengan otro tipo de inteligencia, que eso es lo que tenemos que ir identificando previamente al diagnóstico que nosotros, el autodiagnóstico que nosotros hacemos. Vamos a hacer una primera breve pausa musical y regresamos. Eso, a ver, estamos hablando de atención y... Estamos hablando de creatividad, pero es que entiendes. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que sí, mira, eso que dices, yo creo que también impacta mucho sobre el chico, ¿no? Y entonces ahí viene esto, como mal diagnóstico, por decirlo así, del niño. Entonces,
porque el profe, como tú decías, a lo mejor el profesor está acostumbrado a una dinámica de clase, y entonces mientras el niño no le delata, no lo inquiete, no lo distrae, a él como profesor, pues él es el buen alumno. Pero aquel alumno que entonces empieza a brincar, empieza a moverse, estas conductas que tú mencionas, inicio, ya es ahí cuando el profe dice, a ver, este niño es bien hiperactivo, ¿no? A lo mejor lo que está sucediendo es que tu clase no está haciendo El interés. el interés del niño, ¿no? Y no solamente sucede en clase, sucede hasta con los mismos papás, ¿no? O sea, a lo mejor habrá papás que sean como, muy apacibles, muy tranquilos y tendrán así es, entonces también a los papás tendrán que conocerse también para poder brindar la atención necesaria. Claro, y sobre todo no sé si pasa, pero por ejemplo, en algunas de las escuelas que yo he estado, como que todos los problemas de aprendizaje, los que no comprendemos, los queremos meter en el diagnóstico de déficit de atención, cuando puede ser una amplia gama de otros problemas. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire estábamos platicando justamente de estos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, donde los problemas de aprendizaje dentro del aula, cuando no se conocen, no se tiene la suficiente información, queremos englobar todo como en esta etiqueta de trastorno de déficit de atención. Nos decías, Ulises, que también pasa con frecuencia. Sí, es como una especie de paraguas donde pueden protegerse muchas dificultades que no son plenamente entendidas, como por ejemplo falta de límites, algunos trastornos muy leves de aprendizaje en la lectura o en el cálculo, algunos problemas de regulación emocional, por ejemplo niños que vienen de estilos de crianza muy protectores, que son niños como consentidos, o niños que muy permisivos donde no se les ha marcado mucho la disciplina. En mi experiencia, con el que más se confunde es con el de falta de límites. Y lo que mencionábamos hace ratito sobre el estilo del maestro, también depende mucho del estilo de la escuela, sobre todo cuando están niños en colegios. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente por un método de enseñanza va a servir para todo tipo de niños. Y como padre de familia podemos entender que aunque la escuela tenga muy buena fama o la maestra sea muy buena, quizá no es el adecuado para mi niño. Un ejemplo muy clásico son niños que necesitan más límites, más reglas, que en la familia no han tenido una figura de autoridad suficientemente fuerte, y es un niño que se levanta mucho y que juega mucho. A veces caen en escuelas con el método Montessori, que es un método maravilloso, que yo respeto mucho, que me gusta, pero sin embargo es más espontáneo, más libre, de mayor movimiento, y estos niños en ese espacio encuentran la libertad para hacer muchas travesuras y para desvincularse de aprendizajes más específicas. Entonces no les conviene a ellos, y no porque la escuela sea mala o la maestra no sea buena maestra, sino simplemente no es el método que corresponde en ese caso. Por eso la evaluación psicológica puede arrojar mucha luz en estos casos, es decir, no es un problema de TDA, en muchos casos puede ser un problema de falta de límites y necesitamos un ambiente escolar más estructurado, más estricto. Para esas personas que nos están escuchando y que tal vez no tienen como mucho contacto, no están inmersos en las aulas, ¿qué podemos entender que es el trastorno de déficit de atención? Es una falla en el desarrollo de la atención y tiene componentes conductuales, componentes que también son hereditarios, biológicos, y algunos componentes, en algunos casos, que son de la estructura del cerebro, ya sea que no funciona normalmente o en algunos casos inclusive que hay algunas diferencias en cuanto a tamaño, en áreas muy específicas. Entonces, en conducta puede ser que al niño no le guste exactamente algún tipo de actividades, en la parte biológica o en herencia, que no tenga la misma capacidad que los otros pequeños. Es común que si los papás tuvieron problemas de atención o de aprendizaje, los hijos, algunos también pueden tenerlos. Y a nivel de estructura hay algunos casos que realmente sí, la atención viene
más debilitado. Entonces no se está desarrollando al mismo nivel que se espera para esa edad. Por eso la comparación es muy válida que hacen los maestros con niños de su edad, es decir, un niño de 4 o 5 años en preescolar, que todavía no está como dentro de la edad para un diagnóstico, pero sí te arroja señales de alarma porque no puede estar sentado, porque no termina las actividades, porque no regula bien el enojo, la ira. Entonces ahí es donde vemos que su capacidad ya personal no es como la que se esperaba. Ahorita lo comentabas específicamente en niños pequeños, pero puede ser que un niño tenga como el desarrollo de la atención dentro de los parámetros de normalidad en las primeras etapas y en secundaria, en prepa, se comienza a dar un trastorno de déficit de atención. Sí, porque el desarrollo de las áreas o las estructuras encargadas de la atención en el cerebro termina de establecerse hasta los 16 años. Entonces sí es posible que a los 8, a los 13 años haya tenido como un buen desarrollo académico, buenas calificaciones, pero de repente ya se enfrentó a un reto más fuerte, cambiaron de escuela o se está preparando para entrar a la secundaria, y es ahí donde se hace más evidente la falta de capacidad o alguna conducta que no logró el niño desarrollar o aprender bien. Claro. ¿Y cómo podemos diferenciarlo? Porque también entra en una etapa, dices, a los 16 años, de la adolescencia en todo su esplendor. ¿Cómo podemos diferenciar que no sean las características propias del desarrollo de la adolescencia y esta parte del trastorno? Sí, pues primeramente, si solamente es en áreas académicas, es como que la duda, ya no le está gustando lo que está haciendo, lo que está estudiando, o el estilo de clase ha sido como muy libre. Pero sí hay más poquitos de atención, que está olvidando instrucciones específicas, que le dicen que haga ciertas cosas y no los hace, que no adquiere hábitos, por ejemplo, de higiene, de limpieza, eh, que es desorganizado como con su tiempo, que no logra como planear sus actividades como tiene que para tener un buen éxito. Ahí es donde sí decimos, bueno, ya no es tanto un adolescente irritable que no le está gustando las matemáticas, sino es un adolescente que no está funcionando en varias áreas. Es muy interesante. Y en etapas posteriores al adulto. Esa es como la dificultad de este trastorno, es que no logre desarrollarlo en la edad adulta, después de los 17 a los 22, que no se consolide bien la atención, que no haya tenido la estimulación, el tratamiento. Por eso es importante el tratamiento en algunas ocasiones farmacológico, psicoterapia, para ayudarlo a que se nivele. Pero si no lo hace, es conocido como el TDA del adulto. Y sucede lo mismo, pero en otras áreas laborales, áreas de pareja, áreas familiares, áreas personales, donde son adultos que a veces cambian mucho de trabajo, no les gusta, también su espacio personal no está organizado o limpio, su administración económica también adolece mucho, eh, y vemos en muchas ocasiones una persona que pues, finalmente es muy distraída como en su vida diaria, se le olvida qué hacer, que tiene que hacer esto, que quizá pierde cosas que son muy muy importantes como su maletín, por ejemplo. Es importante que en una edad de desarrollo se estimule y lo logre desarrollar para que más adelante tengamos un adulto más feliz. Me estoy pensando la importancia de dos cosas, o sea, sí de detectarlo, pero también la importancia de incorporar a este tipo de tratamientos la cuestión farmacológica, porque me parece que si está esta resistencia a la medicación, este no es un trastorno de voluntad. No sé, soy desorganizado porque no puedo. Cuando ya está implícita la cuestión farmacológica, sí es, o sea, lo tiene que consumir, ¿no? Tiene que administrarlo. Cuando llegan a tu consultorio este tipo de pacientes con mucha resistencia a los fármacos, ¿cuál es la recomendación que le haces? Hay ocasiones en las que quizá son edades tempranas o la dificultad en la atención no es tan fuerte, y se puede probar psicoterapia como primera alternativa. Y hay ocasiones donde ya son niños un poco más grandes, como
quizá de secundaria, y donde se ha visto un historial académico muy mermado, con muchas dificultades, y donde ya empieza a tener también otras dificultades sociales, por ejemplo, con la autoridad o con rebeldías ya más profundas, como probar quizá algunas sustancias como alcohol o tabaco. En estas ocasiones es como más puntual, necesitamos ya la opinión del neuropediatra para ver la posibilidad de tratamiento, porque no es, digamos, que el psicólogo decida tajantemente, tiene que medicarlo, tampoco la escuela debería hacerlo, que en muchas ocasiones les gusta mucho. Es pedir la opinión para que ya el médico decida si se le puede ayudar de esa manera, con un tratamiento combinado. Pero en ocasiones la primera opción puede ser psicoterapia. Y hay otros casos en donde son medicados y no lo necesitan. Entonces hay que pedir como la segunda opinión de donde pensamos que puede ser más algo emocional o de estilo de crianza, de límites, y ya tienen a los niños con tratamiento farmacológico. Porque yo soy de la idea que el neuropediatra también debería pensar en tratamientos combinados y no solamente el farmacológico aislado como tal. Porque hay muchas cosas que están alrededor de la atención del niño, que es la forma en que lo criamos, la manera en que le enseñamos a regular emociones, la manera en que le enseñamos a organizar sus horarios y su día a día. Y por sí solo el medicamento no va a cambiar eso. Y muchos neuropediatras se saltan el apoyo del psicólogo. Y cuando es la contraparte, que no está implícita la resistencia para poder acudir. O sea, ya le dijo el psicólogo, ya le dijo el neuropsicólogo, el neuropediatra, una serie de especialistas, y entonces está la resistencia porque muchas veces es el temor de no quiero medicarme porque me puedo hacer adicto al medicamento. En realidad estos medicamentos, bueno, en el caso del TDA el más común y el de uso más frecuente y el que está indicado para la atención es el metilfenidato. Este medicamento va a ayudar a que dos componentes en la neuroquímica del cerebro tengan un mejor nivel o una mayor cantidad, si se puede decir de esa manera, que es la dopamina y la noradrenalina. La dopamina va a ayudar a relajar un poquito, a tener un poco más de motivación, y la noradrenalina va a ayudar como a despertar el sistema nervioso. Al TDA sucede que los medicamentos que son como excitadores lo relajan, porque el TDA trae como un desequilibrio interno, entonces lo va a relajar y eso le va a ayudar a poner mayor atención, a organizarse un poquito más y a centrar más como ciertas conductas. Cuando están muy resistentes como al uso de medicamentos hay que hacer mucha conciencia que más adelante es difícil. Yo tampoco no soy como de la idea de que niños menores de 7 años como que tengan mucha experiencia con medicación, a no ser de que el neuropediatra vea un caso muy específico, pero ya casos como de 13 años que realmente se puede hacer mucho por ellos, es importante como tomar conciencia de que puede ser una buena opción y que no son medicamentos que crean adicciones como tal. Todo lo contrario, yo pensaría más bien que un chico de 14 años con una evidente falta de atención tiene más alarma, por llamarlo de alguna manera, para las adicciones. Es como más propenso. Ajá. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Continuamos. Claro, porque, o sea, está como las dos partes, ¿no? Por un lado es sí, estaba yo pensando en los adultos, pero más bien es como las mamás no quieren medicar a los hijos. Pero también esta otra parte de, en etapas posteriores, sí es un foco de alarma. Porque está como muy entremezclado, ¿no? Si es déficit de atención o si es inclusive hasta como un primer contacto a cierto tipo de sustancias. Explica más como que los sensores cuando llegan puros. Entonces luego hay como cuestiones que son muy retadores, que son
desafiante, doctor. Ajá, son muy desafiantes. O algunas cositas como de la personalidad, como esquizoides que no les gusta como las normas. Entonces puede haber una lista por ahí donde los chicos pues, tengan un grupito que no es el que llama mejor influenza. Eso es más común. Sí, es que me quedé pensando como en esta parte de que muchas veces también, por ejemplo, a nivel de estructura, no hay, los papás luego a veces tampoco tienen como muy claro qué está sucediendo. Yo te quisiera preguntar que, fisiológicamente qué sucede en el cerebro del chico con TDA, porque esto es algo que luego los papás no saben muy bien, ¿no? Y entonces eso los limita mucho a darles el medicamento. Claro. Hasta el seguimiento. Sí, Si quieres que nos abrimos. sí. Muy bien amigos, pues continuamos. Y fuera del aire, le realicé la siguiente pregunta a Ulises, hablando obviamente de esta parte farmacológica que estábamos abordando, que fisiológicamente qué sucede en el cerebro, ¿no? Con un chico y una chica con TDA, porque cuando no se tiene claro bien cómo está siendo más bien la funcionalidad del cerebro, muchas veces los papás esto les genera más tensión y más resistencia al tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, esta parte de decir, pues llévelo con un padre psiquiatra, es decir, no, pues es que me lo va a hacer adicto. Yo lo que escuchaba por ahí constantemente es que decían, ¿no? O sea, es que me la va a dormir y la voy a tener así como zombie todo el día. Yo para qué la quiero dormir todo el día, o dormir todo el día, ¿no? Y entonces, cuando les preguntaban a los papás si entendían cuál era el diagnóstico del niño, qué estaba pasando dentro de él, pues realmente no había como un entendimiento muy claro. Sí. Bueno, mencionabas ahorita la paidopsiquiatría. Yo haré como un paréntesis. El paidopsiquiatra es un médico que inicia con su formación en el adulto, es decir, estudia algunos años de medicina interna y después psiquiatría. Es la única especialidad que brinca al niño y después puede estudiar paidopsiquiatría. Yo prefiero la opinión del neuropediatra porque ellos se forman con algunos años en pediatría y después ya en neuropediatría. Entonces es como el médico que le toca más al niño y además estos son trastornos del neurodesarrollo, es decir, algo en el sistema nervioso no terminó de desarrollarse. Hablar de fisiología, los neuropediatras lo que están utilizando es el electroencefalograma. Este puede ser un buen instrumento para que los papás descubran que el cerebro del niño no funciona adecuadamente. Esta evaluación está más dirigida para la epilepsia o para las ausencias, no es específica para el TDA, pero hay un perfil que tiene muchos años que ya se está estudiando en el electroencefalograma. Viene la imagen de cómo funciona a nivel eléctrico el cerebro y las líneas se le llaman ondas, las ondas teta y beta que están en áreas más frontales normalmente son las que tienen ahí una deficiencia en el ritmo, si me permiten decirlo de esa manera. Esta prueba les puede ayudar a los papás para entender que no es precisamente que el niño no quiera poner atención, sino que realmente no puede, que algo no está funcionando en la comunicación interna del cerebro bien y se debe en muchos casos a los neurotransmisores, algunos de los que mencionaba hace rato como la dopamina o la noradrenalina, pero ese es como, digamos, los puntos más conocidos. En realidad puede ser muchas más cosas. Hay por lo menos como 4 grandes grupos en el cerebro que tienen que ver con la atención. La formación reticular que está en el tronco del cerebro, después el tálamo que se encarga de recibir la información de los sentidos que vienen afuera del cuerpo, luego el giro del cíngulo que se encarga como de decidir hacia qué parte de la corteza va esa información, y finalmente la corteza prefrontal, que es la que está en la frente, que es la que organiza, decide, planea y se encuentran las funciones ejecutivas.
hay quien dice que este trastorno es también un desorden disejecutivo, que quiere decir que los chicos no pueden planear bien, no se motivan por lo que deben motivarse o no logran regular bien algunas emociones. Sí, yo me encontré muchos casos de chicos con TDA con falta de motivación, ¿no? Como, en actividades o en cosas cotidianas dejan de tener como este sentido de interés, ¿no? Y uno de ellos una vez me dijo, pues es que, ¿para qué lo hago si de hecho ya sé que no lo voy a terminar? Ya el adolescente con un poco más de conciencia. Es lo que sucede a largo plazo, que la etiqueta golpea mucho la calidad humana del niño. Entonces, él tiene la sensación de que no tiene la misma capacidad que sus compañeros, pero además no ha tenido experiencias de éxito. Entonces, es algo triste, porque él dice, no quiero porque nunca lo hago bien, no me esfuerzo porque no tiene sentido. Prefiero hacer otras cosas en las que sí quizá pueda estar mejor. Entonces, ayudarlos a tener experiencias de éxito es parte fundamental del tratamiento. Y en un momento que pasemos ya las recomendaciones, y vamos a hablar un poquito más para la familia y para la escuela, cómo manejarlo, que es importante. Claro, sobre todo qué bueno que traes como estas recomendaciones para el entorno escolar, porque muchas veces hay como cierta evasión de la responsabilidad y confundimos, por el contrario, ¿no? O sea, ahora ya no es una cuestión de límites, sino es una cuestión neurológica que hay que atender, y aunque ciertamente no la va a atender la maestra, pero sí es como el primer contacto donde se debería detectar para hacérselo saber a los papás y entonces los papás acudir con estos especialistas. Además, en muchas ocasiones está en manos de la escuela. La escuela puede recomendar un psicólogo accesible o algún instituto que pueda ayudarles hasta económicamente en las evaluaciones, pero a veces la familia no quiere o tiene cierta resistencia de que el chico no tiene nada. Entonces, a pesar de que tengan buena voluntad, no va a estar en ellos como acercarlos al tratamiento y finalmente se va a quedar ahí. Por lo menos el ciclo escolar va a estar con la maestra, va a estar en la escuela y las dificultades van a estar presentes ahí, entonces sí, algo tenemos que hacer ahí. Claro. ¿Cuál sería la recomendación que tú harías en el campo educativo, Ulises? La primera y más básica es mantenerlos cercanos cerca del docente y el pintarón, el pizarrón, que aunque pareciera muy obvio, no siempre se hace. Si este niño te da problemas, a veces para que no pelee mucho o para que no distraiga más, se puede quedar cerca de la ventana o en un rincón y eso sí es contraproducente. Se va a distraer más, no va a terminar las actividades. Entonces siempre tenerlo muy cerca para que él pueda observar la actividad de cerca y lo puedan observar también a él. La segunda es brindar instrucciones por pasos. Cualquier cosa que se haga, ya sea algo de matemáticas o trabajar con algún fenómeno natural en el aula, una reproducción, por pasos. Vamos a hacer primero esto, después hacemos esto y luego hacemos esto. Unos 3 pasos dosificados y después cambiar como a una siguiente meta dentro de la misma actividad. Pero decirles como de manera general, repita lo que acaban de ver, o experimenten por sí solos. Para un chico con TDA no le va a ayudar mucho. Necesitamos darle como expectativas concretas de lo que va a ir haciendo, como una guía. La tercera es que estas instrucciones tengan guías visuales, esto les sirve mucho, sobre todo si son más pequeñitos. Si van a, por ejemplo, hacer alguna canción como con mímica, las guías visuales le va a servir mucho al niño, para que no tenga que estar a la expectativa de sus compañeros o solo de la maestra, sino ya identificar paso a paso qué es lo que voy haciendo. También muchos de los errores deberían tener estas guías visuales y no satanizarlos, como en el sentido de que quizá escribió mal una grafía, una letra y se la borramos. Más, lo mejor es como ponerle la guía correcta y que el niño pueda hacer su propia corrección, pero visual. La cuarta, yo recomiendo mucho las revisiones periódicas durante la mañana de trabajo, por lo menos cada media hora. Si lo dejas más de media hora, lo más probable es que lleve más de 15 minutos sin hacer mucho. Si lo dejaste una hora, va a tener 45 minutos sin hacer nada.
Entonces, si tú tienes la oportunidad de revisar como docente cada media hora a qué está haciendo el niño, va a ser muy bueno, por lo menos para el llamado de atención de regreso en la actividad. Yo te recuerdo los pasos que estamos siguiendo. Oye, es aquí una duda. Es decir, si cada 30 minutos se va a estar haciendo una revisión, ¿el niño nada más tiene la capacidad de atención de 15 minutos? Aproximadamente quizá unos 20, pero en realidad esto es algo común en el ser humano. Es decir, se conoce como el aurosal, el umbral, tiene periodos muy breves de atención. Realmente no podemos estar más de 20 minutos. Todos los niños en esa hora de trabajo van a tener como 3 o 4 breaks o descansitos en los que se levantan, platican, ven algo por ahí y luego regresan a la actividad. El problema con un niño con un problema en la atención es que ya no regresó. Después de los 5 o 10 minutos, a lo mejor se puso a jugar con los sacapuntas o empezó a rayar la libreta haciendo otras cosas y ya no regresa a la actividad que estaba haciendo. Pero es importante estar como checándolos. Y no quiere decir que se queden ahí todo el día esclavizados nuestros docentes, nuestros colegas, pero sí como de pasadita. Cada ratito está yendo a ver qué está haciendo. Okay. Otra que me gusta mucho y le sirve mucho, la agenda de tareas. Que el niño se lleve a la casa una agenda donde diga, tengo tarea de matemáticas, tengo tarea de español para el lunes, para el viernes, y que los papás puedan estar checando por ahí. Se utiliza más como en colegios. Yo rescataría este instrumento también para el sistema público porque es muy bueno. Quizá no necesariamente para todos, pero sí cuando hay un problema como en el aprendizaje o en la atención. Una penúltima, tabla de logros con premios. Es decir, no enfocarnos solamente en lo que hace mal, sino también premiar lo que hace bien. Eso es muy importante, porque aunque tengan problemas en la atención, debe haber cosas que se hacen bien. Puede ser un buen amigo, puede compartir, puede hacer bien algún deporte. Entonces, tener ahí visualmente en el pizarrón algunas cosas que veamos que el niño sí las está haciendo bien. Por ejemplo, quizá en la parte del aseo, si lo está haciendo bien, o colabora al final de clases con esto, entonces por ahí ponemos sus estrellitas en esas cosas que sí hace bien. ¿Los premios te refieres aquí a no necesariamente tienen que ser materiales? No, ni siquiera avisado, no es como de que si terminas la actividad te vas a ganar unos chocolates. No, en realidad pueden ser como medallitas de FOMI, de que lo está haciendo bien, un pequeño trofeo, el cuadro de honor para los que más se esfuerzan, no solo para los que son más, que tienen más calificaciones, sino para los que están progresando. No dejarlos como en el rezago, como premios más afectivos. Y la última, la educación emocional y social. No debe faltar en el aula para esos niños. Entender que es el enojo, entender que es la tristeza, entender qué es la frustración, cómo se siente en el cuerpo, cómo se debe expresar, mirar a los ojos, pedir disculpas, reparar el daño. Eso debe estar siempre presente ahí, porque eso termina afectando la motivación y el gusto con el que el niño está en la escuela. Si solamente son actividades académicas y dejamos ese lado para estos niños, no les va a gustar mucho su aula ni su escuela. Bueno, vamos a hacer una tercera pausa musical, pero me gustaría, Ulises, que cuando regresáramos de este corte nos pudieras hablar sobre la alimentación en este tipo de pequeños. ¿Qué sí se les puede dar? ¿Qué es necesario restringirles? Y si hay algo que no se les deba dar. ¿Okay? Pensé en todos esos niños que, o sea, tienen déficit de atención con hiperactividad y, por ejemplo, los llevan en la mañana con su Hershey bien chocolatosa. Pues esto es como gasolina para el pequeño, ¿sí? Entonces, si las mamás pueden también, o inclusive las mismas maestras, si nos están viendo a través de Facebook, que nos escuchen, que puedan entender y hacer la recomendación pertinente para el tipo de alimentación de estos pequeños. No sé si te pasa, por ejemplo, los yogures, ¿no? Que tienen, no es malo, pero o sea, esa alimentación diaria me parece que es... Son como dos cositas, los azúcares y los carbohidratos simples, que son las harinas, las galletitas. almidones, galletitas, básicamente todo como lo que engorda. Eso no debería estar como tan presente en la dieta de ningún niño. Pero a los niños con falta de atención les afecta mucho más, porque es un exceso de calorías que
además no es fácil descomponer o desdoblar para el metabolismo. Pero así como algo específico, no, hay ciertos mitos que el gluten, que la proteína de la lactosa, no hay algo científicamente, por lo menos no. Porque, por ejemplo, no sé, yo tengo como la idea de que esto que dices es más difícil de procesar porque entonces el organismo requiere una cantidad ya no como la misma que le diste en la mañana, sino superior. Y pues bueno, aquí tenemos el problema de la diabetes en México, ¿no? Además también son más propensos a las adicciones. Como digamos el déficit está acá prefrontal, la cuestión de medir el riesgo también está débil. Entonces es más fácil como que el azúcar y se vuelven adictos. Y al final de cuentas el azúcar también es seductivo, ¿no? Claro. Depende de ser adictivo. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y antes de irnos a la pausa musical le preguntábamos justamente a nuestro especialista Ulises que cuál es como la recomendación que hace para la alimentación en este tipo de niños que presentan estos trastornos. Dos cosas que yo puedo recomendar que tengan cuidado son las azúcares refinadas y los carbohidratos simples. Las azúcares refinadas pues son todos los dulces o las golosinas que tanto les encantan a los pequeñitos y también al adulto. Y los carbohidratos simples son como los almidones o las harinas, los confitados, que aunque no sean necesariamente dulces, es difícil para el cuerpo asimilarlos, dicen los nutriólogos, desdoblarlos. Entonces, esas dos cositas pudiéramos como tratar de evitar. Básicamente, decías hace ratito qué es lo que debemos como evitar en la dieta de los niños, pues los yogures, las lechitas, todo lo que son muchos azúcares, los refrescos, las frituras, no es necesario. La dieta debería ser un poco más magra, con proteínas, con verduras no tan procesadas como precocidas nada más, frutos secos y Cereales, sí, cereales no el de caja, dicen por ahí no, que en esa parte precisamente la avena, amaranto, linaza, creo que eso pueden ser como buenas opciones. Exactamente la linaza no es un cereal, pero sí es parte de la fibra que debe tener la dieta del ser humano. Y digo, no es solo para los niños con déficit de atención, para todos los niños debe ser una dieta mucho más nutritiva. Pero digamos que a estos les afecta un poco más. Ulises, ¿dónde te podemos encontrar para todas aquellas personas que tienen duda de dónde acercarse, cómo llegar a un especialista en neuropsicología, una valoración, si hay algún docente también que nos esté escuchando? Dame por favor tus datos. Estoy trabajando, bueno, estamos trabajando en el centro, es una unidad médica que se llama Unimedic. Estamos ubicados en la calle Padre Lloreda, número 189, en la colonia Centro. Es casi esquina con Vicente Santa María. Digamos que estamos como entre Plaza San Francisco y Mercado Independencia. El teléfono de ahí es 313-4600. ¿Qué tipo de atenciones brindan ahí? Yo estoy trabajando en neuropsicología con la evaluación de niños y adultos. La neuropsicología es un área que se encarga de evaluar estas capacidades mentales, atención, lenguaje, memoria, percepción. Entonces, cuando hay alguna dificultad, les podemos ayudar en la evaluación y en el tratamiento. En el adulto, por ejemplo, pueden ser problemas de memoria, en el niño lo más común son los problemas del aprendizaje. Pues clarito, creo que yo no he hablado mucho, pero la verdad es lo que nos compartes, sobre todo esta parte de las recomendaciones, creo que son de los puntos claves para los papás, y no solamente para los que tengan en casa un diagnóstico como este, ¿no? En sí, creo que en general a los chicos les puede ayudar mucho, ¿no? O sea, yo creo que también me quedo mucho con esta parte Ulises, que hablabas, porque creo que eso también les va a dar un motivante cuando comentas. Hay
que darles casos de éxito o generar situaciones de éxito, porque la mayoría de estos chicos de TDA viven en eso, ¿no? O sea, no sé, en esta parte de no hago porque no puedo, no hago porque no me sale, no hago porque pues, soy el desmadroso, la etiqueta de que esto es lo mismo, los compañeros de clase pues, el enfadoso, el inquieto, el pegador, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también a los chicos dejarles ver y reconocerles este tipo de situaciones de éxito les ayudará mucho para darse cuenta de la capacidad que se tiene, ¿no? Porque ellos solamente viven con una discapacidad cognitiva y eso a veces pues, nos confronta a muchas situaciones difíciles a nivel escolar. Claro, sobre todo porque impacta directamente en la autoestima, ¿no? Esta parte de la etiqueta va limitando mucho la potencial o las capacidades que tiene el pequeño, el adolescente o bien el adulto. Entonces centrarnos no solamente en el problema, sino también como en las capacidades que tiene, me parece algo que es una recomendación muy buena, Ulises. Sí, hay que invitar a los padres de familia, no solo de los niños con TDA, sino de cualquier niño con o sin problemas, a descubrir sus talentos y a impulsarlos. Hay cantidad de casos de éxito con TDA, desde clavadistas, cineastas, músicos, que los impulsaron en una actividad artística, deportiva o productiva y los niños solitos fueron felices y fueron descubriendo sus capacidades y quitarnos un poquito como este mito de que si tiene TDA lo voy a mandar al fútbol. No es cierto, no les va a bajar la energía, les va a dar más energía. Sí, fíjate que Tienen que probar mucho, picar mucha piedra, ir a natación, ir a clavados, ir a música, ver qué actividad le gusta a su hijo. desde hace rato traía esa pregunta, nada más que es que no sé qué tan positivo, Ulises, sea que a estos chicos luego los meten en 3, 4 actividades pensando que eso va a mejorar. O sea, sí me ha tocado conocer casos en los cuales son fútbol, karate, natación y inglés. O otra, computación, ¿no? O esta Se olvida como lo más básico que es generar estructura en la casa, que es el espacio que le toca a la familia. Entonces tienen que mejorar horarios para que el niño coma, se divierta, se asee, tome su baño y lo respete. Hay que mejorar el ritual para dormir, que siempre esté haciendo lo mismo, lavarse los dientes, ponerse la pijama, hacer algo de relajación, hacer las tareas en el mismo lugar, a la misma hora, siempre, aunque no tenga tareas, repasar o estudiar y buscarle un sí taller, pero adecuado a cada niño. Hay quizá algunos chicos que lo que les hace falta es la constancia, entonces les puede servir, por ejemplo, el taekwondo, donde tienen que ir haciendo exámenes, cambiando de cintas y motivándose. Hay otros que a lo mejor necesitan aprender a respirar un poco más, entonces la natación les puede servir un poco más. Hay otros que lo que necesitan es bajar la impulsividad, temas como de clavados o de gimnasia les puede servir. Pero es una cuestión como de picar piedra, no sabemos exactamente qué actividad le gusta o lo que hay en cada niño. sobre todo que a lo mejor prueben la cantidad necesaria de actividades y seguramente por estadística a veces Sí, pero sin olvidar que la estructura en el hogar tiene que estar presente, porque tenerlo toda la tarde fuera y llegar como apresurados a hacer tarea a las 10 de la noche no les conviene. no. Sobre todo cuando dices esto de una estructura en el hogar, es como tener la claridad de establecer reglas, límites y normas, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los niños, no solamente los niños que tienen trastorno de déficit de atención, se están formando en hábitos, es decir, la infancia se forma en hábitos, pero si los papás son desestructurados, hay dificultad en la constancia de reglas, seguramente va a tener impacto directo en el comportamiento del pequeño, que muchas veces puede confundir tanto al docente como al papá en este tipo de trastorno. Trastorno de déficit de atención que puede ser combinado, como nos decía, estos 3 tipos, con hiperactividad, sin hiperactividad y combinado. Y entonces aquí es nuevamente invitar a los padres de
familia a tener este acercamiento con los pequeños, porque necesitamos estar, no un tiempo de calidad. Para mí el tiempo de calidad es como no existe, o sea, el tiempo es el tiempo. Si el niño te demanda a las 12 del día y tú llegas hasta las 8 de la noche y le das 5 minutos de calidad, me parece que es como ya te perdiste una experiencia valiosa en ese momento. Entonces, el poder abrir los canales de comunicación y de cercanía entre los hijos y los padres es algo fabuloso. El día de hoy, Ulises, tú nos vuelves a hacer como énfasis en esta parte. Debe de existir una vinculación súper cercana entre la parte de la comunidad educativa y los padres de familia. No se puede estar llevando al niño como pelotita entre esto responsabilidad, no es la responsabilidad de la escuela, es una corresponsabilidad la infancia y sobre todo estos entornos escolares que a mí me parece que sí se va a aprender, pero también la escuela es un medio resiliente donde podemos transformar esta parte cognitiva y esta parte también de la autoestima en los pequeños. El tiempo se nos ha acabado, Ulises, pero hay algo con lo que a ti te gustaría que cerráramos. Retomar que lo más importante es la felicidad del ser humano, del niño. Entonces, más allá de el diagnóstico, cómo le cuento, en qué momento llega oportuno, es siempre hacer actividades o tener estrategias en el aula, en la casa, que hagan feliz a los niños. O sea, porque es lo primordial. Y hacerlo feliz no necesariamente es darle muchos premios, sino enseñarle hábitos, enseñarle horarios, enseñarle que tiene que ser responsable. Eso también es parte de la felicidad de los niños. Y nosotros entender como adultos que somos los responsables de ellos. Si el niño está durmiendo en 3 lugares diferentes a la semana, ahí está un poquito de atención que no lo va a estar haciendo feliz. Alex, ¿algo con lo que te gustaría cerrar? La parte de la estructura, ¿sí? Esa parte de tener la estructura, la disciplina y la constancia con el niño, sin importar si hay o no hay un diagnóstico de TDA, es que le va a dar base para la adaptación a cualquier contexto. Claro, y finalmente, pues algo con lo que a mí me gustaría que nos quedáramos es la responsabilidad de la infancia, es una corresponsabilidad de todos los que estamos cercanos a esos pequeños. No importa si es mi alumno, si es mi exalumno, si es mi vecino, si es mi sobrino, quien sea, me parece que es como una responsabilidad de los adultos el poder transmitir esta información a aquellas personas que no la tienen todavía y sobre todo, como siempre hemos hecho la invitación a todas las personas, acudan a los especialistas adecuados, porque eso puede ser la diferencia entre un buen diagnóstico y un mal pronóstico para aquellas personas. No nos queda más que agradecerte, Ulises, por tu participación en el programa. Mil gracias, Alex, por acompañarnos en la conducción. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias a todos nuestros amigos en Facebook y aquellas personas que nos escucharon. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, aquí con el Alex es ameno, ¿verdad? Todos los que nos... Rápida.